La Fiebre Amarilla, el podcast del Club Deportivo Estudio. Hola a todos, bienvenidos al podcast Fiebre Amarilla del Club Deportivo Estudio. En el capítulo de hoy tenemos a dos entrenadores profesionales que seguro que nos van a dejar una interesantísima charla. Son Joan Plaza y José Ángel Samaniego. Joan Plaza, entrenador profesional de gran reputación que empezó su carrera entrenando equipos de categorías de formación hasta llegar al ACB, donde ha entrenado equipos como el Real Madrid, Cajasol Sevilla y Unicaja, además de entrenar equipos fuera de España como el Zalgiris Kaunas o el Zenit de San Petersburgo. En este último compartiría banquillo con José Ángel Samaniego, nuestro otro invitado. Técnico asistente en numerosos equipos de élite como Herbalife Gran Canaria, Juventud de Badalona o Movistar Estudiantes. La Fiebre Amarilla, el podcast de tu club, el nuestro, Club Deportivo Estudio. Hola a todos en este nuevo programa de Fiebre Amarilla, el podcast del Club Deportivo Estudio. Hoy estamos con Joan Plaza. Buenas tardes, Joan, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Y con José Ángel Samaniego, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Bueno, pues muchas gracias a los dos por estar con nosotros. Voy a presentar a mis compañeros que suelen estar aquí con nosotros. Chema Martínez, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola a los dos. Miguel Orozco. Buenas tardes, ¿qué tal todos? Nacho Novo. Hola, buenas tardes. Y el rookie Félix de Fontecha, ¿qué tal? El más joven. Hola a todos, ¿qué tal? Y bueno, yo soy Gonzalo Pérez. Pues vamos a empezar con la pregunta obligada en estos tiempos. Si quieres, Joan, empezar tú. ¿Cómo estáis llevando esta situación? Ya hemos visto que estáis bastante involucrados con las charlas del SINEP, pero bueno, en general, ¿a qué estáis dedicando el tiempo? Bueno, yo primero intentando no pensar demasiado, ir día a día, no pensar en lo que nos queda y más si finalmente lo alargan o no. Entonces, aprovechando el día de la mejor manera posible. Normalmente, por el ritmo de vida que llevamos, es muy difícil pararse y analizar las cosas buenas o malas que puedes ir haciendo, qué corregirías, qué harías, y ahora es un buen momento para hacer ese tipo de reset, y es lo que estoy haciendo, básicamente, rebobinando la última experiencia vivida en Rusia y al mismo tiempo pues intentando que la gente que esté más cerca pues se quede en casa, pues publicando artículos básicamente de baloncesto. También hace pocos días pues entregué mi primera novela, que fue como sacarme un trozo de corazón para que las personas lo pudieran leer, y en eso estoy. También un poco con el tercer libro, preparando otras conferencias, es un poco lo que me ocupa el día. O sea, te veo bastante activo en general, eso está bien, sí. Y José, ¿tú qué tal? Bueno, los que somos padres y sabemos lo que es desde el punto de vista del entrenador, ver cómo se sacrifica la familia cuando estamos en plena competición, pues, y aunque el tiempo perdido no se recupera, pues la verdad que estoy dedicando mucho tiempo a la familia, ¿no? A mi mujer y a mi hija, más allá, que además ahora los padres nos hemos convertido en tutores, ¿no? Y tenemos que acompañar, sobre todo que tenemos niños más pequeños, en todo el tema de las tareas escolares, para intentar que no pierdan el curso, ¿no? Y dar un poco apoyo a todo el trabajo que están haciendo los profesores de la distancia, ¿no? Yo eso me imagino que sabréis. Sí, la verdad que yo soy profesor aquí en el Colegio Estudio y valoro mucho lo que están haciendo los padres y para intentar eso, solventar esta situación que, como tú has dicho, se están convirtiendo en un apoyo fundamental, casi un profesor en casa, desafortunadamente para ellos, pero es la situación un poco que nos está llevando. Sí, y luego está como no. Bueno, yo creo que las personas somos alondras o lechuzas, y yo soy alondra, o sea, yo soy madrugador, entonces intento levantarme pronto por la mañana a una hora que mejor que no comente en público, y me dedico 3 o 4 horas sobre todo a leer. Yo estoy dedicando mucho tiempo a leer, poco tiempo al básquet. Yo suelo tender a acabar bastante saturado y me interesa más
ampliar conocimientos en otros campos que luego en algún momento determinado puedo pensar que son trasladables al día a día de la cancha, ¿no? Joan, José, habéis comentado un poco cómo estáis, o sea, qué estáis haciendo ahora, ¿no? Que al final, dentro de lo que cabe, pues estáis cambiando vuestros hábitos habituales, ¿no? Vuestras rutinas. ¿Cómo creéis que va a cambiar la sociedad tras este parón tan grande? Y sobre todo, dentro del baloncesto, ¿creéis que va a haber grandes cambios? Bueno, Primero, por lo que a mí respecta, me gustaría pensar que realmente aprenderemos la lección. A veces, cuando veo a tanta gente desplazándose hacia las segundas viviendas y no respetando un poco todo el confinamiento, pues me vuelvo algo más pesimista, pero creo que si no aprendemos de esta será muy difícil que aprendamos. Entonces, lo que me gustaría es que de aquí, fuera cuando fuera, pues saliéramos a algo mejores, entendiéramos de que definitivamente, más allá de colores políticos, pues hay que invertir en investigación, que hay que cuidar a la gente pues que se ocupa de la sanidad, a enfermeros, médicos, pero no solo eso, sino a todas las personas que puedan salir afectadas y que son los que realmente mantienen este tipo de situaciones. Y entonces, bueno, pues salir reforzados de esto, saber las consecuencias que tiene cuando nos dan los partes meteorológicos y ver que realmente pues que se respira mucho mejor, que nuestra conducta afecta tanto al medio ambiente, pues que saliéramos algo más listos. Pero a veces viendo a algunos políticos de aquí y de allá, ¿no? Del otro lado del charco, y pues no tengo mucha fe en que eso pueda pasar, pero si de esta no aprendemos, yo creo que no. Entonces es lo que me gustaría sacar de esto, que realmente la gente entendiera pues que hemos de ser inteligentes y que hay que medir un poco todas las consecuencias que derivan de nosotros mismos como individuos y como sociedad. Y luego a nivel de baloncesto que comentabas, pues yo creo que no va a cambiar mucho o sustancialmente nada en primer término, y hasta que se pueda resolver si se acaba o no la competición, bien sea la ACB o bien sea la Euroliga, pues se buscará algún sucedáneo para acabarla. Pero poco más. Yo creo que ahora mismo, pues ayer ya me llegaban noticias de equipos que aprovechando este parón ya están remodelando plantillas para el año que viene. Entonces, yo creo que no va a haber un efecto, relación-efecto con el baloncesto ahí. Y José, ¿qué opinas? ¿Algo que apuntar? sí, podría apuntar muchas cosas. Del baloncesto paso palabra porque realmente no he dedicado demasiado tiempo a pensar sobre él. Coincido bastante con Joan que no debería cambiar sustancialmente nada. Me preocupa más lo que va a cambiar a nivel social, ¿no? Yo siempre utilizo una máxima que es que la esperanza vence a la experiencia. Es decir, nosotros desearemos y tenemos esperanza de que algo cambie y que hayamos aprendido la lección, como decía Joan, y la experiencia nos dice que no vamos a cambiar nada, ¿no? Y si tendría que cambiar algo, pues por ejemplo tenemos ahí esos objetivos para el desarrollo sostenible, que son estos tipos de manifiestos que firman nuestros gobiernos muy alegremente porque ya están convencidos de que nunca lo van a que lo van a cumplir, y tienen ahí uno firmado para el 2030 que si siguieran, ¿no? Cualquier ciudadano los puede consultar en las redes sociales a qué se quieren comprometer cada gobierno. Pues si lo cumplieran, pues sería muy loable y ya hubiera servido para algo. Pero bueno, ya lo habían firmado antes de que llegase este virus, ¿no? ¿Qué más te podría decir? Pues muchas cosas, porque había mucho conocimiento sobre los virus y sobre el peligro que tenían sobre la especie humana antes de que llegase este. Y no quisimos aprender. Entonces la pregunta es por qué vamos a aprender ahora, ¿no? Entonces ahora parece ser que lo más importante es hacerle caso a los comités científicos. La pregunta es ¿desde cuándo, no? ¿Desde cuándo? ¿En qué momento decidimos que ya los gobernantes se sentían incapaces para gestionar esta situación? Y entonces había que escuchar al que sabía, cuando les hemos estado ignorando durante tanto tiempo, ¿no? Y la pregunta es, cuando termine todo esto, ¿cuánto vamos a tardar en reemplazarlos por comités electorales, donde todas las decisiones que van a tomar van en coste-beneficio de votos, ¿no? Entonces todo eso me preocupa. Y yo no sé, cuando yo les escucho
de qué importante es reactivar lo antes posible la economía, en el fondo la sensación que tengo es que seguimos pensando que el beneficio económico es más importante que el valor de una vida, ¿no? Sin duda. Y eso no tengo la sensación de que vaya a cambiar. Claro. Sí, buenísima reflexión esa, la verdad, lo del valor de la vida. Vamos a entrar un poco ya en tema de vuestra trayectoria y un poco en el baloncesto de formación, que al final nosotros como club de formación pues sí que nos interesa bastante. Queríamos saber un poco, así como una pincelada, como un flashback, ¿cuál es vuestro primer recuerdo del baloncesto? O sea, el primer recuerdo que os vendría de pequeños. Joan, ¿en tu caso? Bueno, yo creo que como la mayoría de mi generación, por los torneos de Navidad que se hacían aquí en Madrid y en primera persona, pues los partidos de Cotoneficio y Juventud de Badalona, eso como espectador. Como jugador, pues recuerdo a un chico gordito que no servía para jugar al baloncesto, pero que tenía muy buena actitud, y ese era yo. ¿Y tú, José? Bueno, yo me tendría que remontar a cuando los colegios no eran prisiones. No sé si alguno, aparte de Joan, es lo suficientemente mayor como para acordarse de eso. Y el mío, que era un colegio concertado, pues siempre hay la figura de un cura, ¿no? Que eran los curas los que gestionaban el mundo del deporte, y la competición en mi época era una competición de colegios de curas. Sí. En su caso era el padre Sebastián, ¿no? Y en esa misma época y paralelamente en mi colegio, que era el colegio de Don Bosco de Rentería, pues jugó el Dico Progar, que lo entrenaba José Antonio Gasca, pero para mí era el equipo de Santi Zabaleta, ¿no? Que era el profesor de educación física del colegio, que fue olímpico en México en el 68, y bueno, que fue el que realmente me incubó el virus del baloncesto en las venas. ¿Y recordáis, a ver, como a vuestro yo entrenador con 17, 18 años, qué os acordáis de vuestros inicios como entrenador, Joan? ¿Qué recuerdas? Bueno, sí que recuerdo que aún jugando, mal jugando como jugaba yo, ya desde la posición de base en la que jugaba, ya disfrutaba mucho más reorganizando a mis compañeros que no anotando, ¿no? Quizá también escondiendo mis carencias para anotar, pero esa sensación la tenía. Luego inmediatamente yo empecé muy temprano a entrenar, en el 77, era no muy buen estudiante, y entonces empecé a entrenar muy, muy tempranamente, y la sensación es que dentro de mi ignorancia como entrenador, la que tenía entonces, pues tenía alguna dote como entrenador, como líder de grupo, como gestor de grupos. Entonces llevaba a niños y niñas, y los niños y niñas pues estaban bien dirigidos, estaban tanto dentro como fuera de la pista, entrenábamos con una cierta calidad, y es los primeros recuerdos que tengo con ellos son estos, ¿no? ¿En tu caso, José? Bueno, pues yo lo que recuerdo es que hacía lo que me enseñaron. Yo creo que es el primer recuerdo que tengo como entrenador. Intentaba transmitir aquello que me habían enseñado cuando yo era un niño que jugaba. Luego lo que recuerdo es que le ponía mucha emoción, que tenía muy poco conocimiento. Y lo tercer recuerdo que tengo era una avidez de información en una época que es lo opuesto al actual, donde el acceso a la información era muy escasa, ¿no? Y entonces buscabas cualquier documento, revista, vídeo, que no eran los DVDs ni que conocemos ahora, ni los formatos MP4, sino que era una cosa mucho más robusta. Bueno, y cualquier libro que pudiéramos tener en nuestra mano, porque realmente era una época en la cual no había ni literatura ni una biblioteca sobre el juego, ¿no? Hablando un poco de vuestros inicios, tanto Félix como yo, aquí somos los más jóvenes de nuestro equipo, de aquí del podcast, y hemos empezado nuestra experiencia como entrenadores hace pues, relativamente poco tiempo. Para vosotros, ¿cuál es el peor pecado que puede cometer un entrenador de formación? Bueno, yo en mi caso tengo bastante claro que las cosas quizá han cambiado respecto a nuestra época, y ahora percibo realmente que la gente quiere correr mucho, quiere correr entrenando a alevines o a benjamines, quiere correr en profesionales, quiere correr siempre, ¿no? Estamos en la etapa o la época del Twitter, la inmediatez en todo, la queremos reconvertir en
en un objetivo nuestro, y entonces para mí el querer correr es el primer gran error, desvirtuarse como persona es otra, desenseñar. Entiendo que el entrenador de formación muchas veces ahora tiene la presión de que los niños se han de divertir como antes, pero ahora con la amenaza, antes había menos capacidad de ocio y por lo tanto era más fácil, entre comillas, mantener el grupo homogéneo desde que lo empezabas en agosto. Y ahora pues ya entiendo que al jugador que no se divierte pues se irá y hará otra cosa o jugará a otro deporte o sencillamente se quedará en casa, que los padres están ejerciendo también una presión importante para que el niño pues destaque un poco sobre los demás, que el mismo director técnico de muchas escuelas pretende que las cosas vayan bien. Lo que quiero decir es que ya entiendo la presión del entrenador novel, del entrenador que acaba de empezar, pero aquí es clave, primero, mantenerse firme en tus convicciones, entender de que estamos en una etapa, sobre todo en formación, en que el jugador debe progresar, donde la victoria no sea el fin, sino sea la mejora paulatina y progresiva y constante del jugador por encima de cualquier otra cosa. Pero entiendo la presión a la que estáis sujetos los nuevos entrenadores, pero yo creo que es un mal que deberíamos intentar erradicar, sobre todo en escuelas de baloncesto que se precien de ello, ¿no? José, ¿cómo tiene que ser la función del segundo entrenador para resultar lo más eficaz posible? Uy, espera. Bueno, es una buena pregunta, ¿no? Ay, ¿cómo te preguntaría? Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que aprender es a mirar diferente. Yo esto lo aprendí con Scariolo, que creo que fue el primer head coach para el que trabajé. Yo un día llegué a la sensación de que si miraba lo mismo que miraba el head coach, en el mejor de los casos acabaría viendo lo mismo, ¿no? Con lo cual no pensaba que era muy práctico. Entonces, lo primero que tiene que hacer un entrenador ayudante que quiera ser eficaz es aprender a mirar de una manera diferente, ¿no? Y tener otro punto de vista. Luego creo que es muy importante que piense diferente. El otro día le leía una charla a Silvio Santander, que ha sido el asistente de la selección argentina en el pasado mundial, que es un gran head coach, pero que desempeñó el rol de asistente en el mundial. Y él decía que tenía que pensar igual que su head coach. Yo estoy totalmente en contra de esa idea. Yo creo que un buen entrenador asistente tiene que pensar diferente. Si no, difícilmente le va a aportar al head coach desde otro punto de vista. Joan, bueno, no sé si ha sido cosa de mi amigo Germán, me llaman el contra. Es decir, yo siempre tengo que llevar la contraria. Y hay veces que lo hago incluso argumentando ideas que ni yo comparto. Pero yo lo que tengo que conseguir es que mi head coach me convenza de que cree en lo que está haciendo y de lo que quiere proponer al equipo. Y si yo le veo convencido, le voy a apoyar. Entonces, una cosa es pensar diferente y otra cosa es que el mensaje tiene que ser el mismo. O sea, al equipo tenemos que transmitir el mismo mensaje. Y la tercera cosa que creo que es importante es que un buen entrenador asistente tiene que valorar su trabajo. Porque el reconocimiento que existe es muy poco para la entrada del entrenador. Y lo digo aquí delante de Joan, que es una persona que le honra, que públicamente ha manifestado su gratitud hacia el trabajo y al sacrificio que realizan los entrenadores ayudantes que ha tenido a lo largo de su carrera y en los cuales me ha incluido. Entonces, un tema muy importante para un entrenador asistente es que tiene que tener un alto nivel de autoestima, porque sabe que muchas veces cuando él proponga una idea, la respuesta va a ser que no. Porque lo que diferencia al head coach del asistente es que el head coach toma la decisión. Entonces, si tú quieres ser un buen asistente, tienes que matar el ego que te hace querer pensar como un head coach. Pero claro, luego tenemos el gran problema, es que hay una gran diferencia entre el valor y el precio, ¿no? Los entrenadores asistentes se nos está valorando mucho, nos dan muchas palmaditas a la espalda, nos dice que somos muy buenos, pero nos pagan menos de lo que nos merecemos. Entonces, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Tenemos que adecuar el valor al precio. O sea, si me valoras, págame. No me refiero, evidentemente, a los head coach, me refiero a los directivos y a los clubs y socialmente que seamos un poco valorados
como profesionales, ¿no? Yo he tenido la suerte de ser un asistente vocacional y que normalmente he tenido la suerte de trabajar con entrenadores que querían que yo trabajase para ellos y que a mí me ha complacido trabajar con ellos, ¿no? Yo creo que esto es lo que puedo aportar en mis largos años como asistente, ¿no? Y Joan, aquí te quería preguntar por tu experiencia con Boza Maljkovic. Quería que me contases un poco sobre el personaje, sobre tu experiencia con él ese tiempo, y que creo que a nuestros oyentes les va a parecer muy interesante. Bueno, yo creo que Boza tiene dos etapas muy, muy claras, ¿no? Y además es una situación que yo la he visto repetida en otros entrenadores, grandes entrenadores. Boza, en la época en la que yo lo conozco, es un entrenador que él ya viene de jugoplástica, que se incorpora al Barcelona. Yo lo conozco en un clinic donde el organizador del clinic me pide que haga esa última pregunta que nadie se atreve a preguntar en el ruegos y preguntas, ¿no? Que todos nos callamos cuando nos lo preguntan. Y a raíz de esta pregunta, pues él vino hacia mí, me preguntó si quería trabajar con él. Yo por aquel entonces era entrenador del cadete del Juventud de Badalona y evidentemente le dije, hombre, yo te voy a ayudar en lo que sea, ¿no? Evidentemente no se contemplaba la opción de ser profesional, pero sí que ya le echaron una mano y esta relación pues duró muchísimos años, pasando pues esa etapa ya de Barcelona hacia Limoges, de Limoges a Panathinaikos, de Panathinaikos volvió a Paris Saint-Germain, allí ya saltó a Málaga y finalmente en Madrid, donde en el segundo año ya pude incorporarme con él, pero pasaron muchos años, muchas temporadas donde yo pensaba que nunca se iba a abrir esta puerta. Y él como individuo, pues yo recuerdo que cuando yo quemaba mi Fiat Uno para ir de Barcelona a Limoges, para entrenar 2 o 3 días durmiendo en una pensión que ahora difícilmente me metería para dormir, pues era una persona con un hambre espectacular. Era una persona que aún habiendo ganado en jugoplástica tenía ganas de seguir refrendando su dominio a nivel europeo. Sus equipos se adaptaban muy bien al estilo que él defendía, era capaz de en un equipo jugar muy ofensivamente como hizo con jugoplástica, con gente muy talentosa, pero a la vez muy valiente, porque también eran muy jóvenes, a tener un equipo como pasó en Limoges, que era el otro extremo, un equipo más limitado, más conservador, donde tenía que sacar pues ventajas de donde no las había y sin embargo pues se proclamó igualmente campeón de Europa. Entonces es una persona muy, muy fuerte, muy didáctica. Cuando yo vuelvo y ya trabajo con él casi 10 o 12 años más tarde, pues tiene otro perfil, una persona ya, no sé, más segura de sí misma, incluso demasiado segura en el sentido de que llevando a los equipos, pues él seguía transmitiendo quién era y el valor de cada cosa, pero quizá él ya tenía muchos frentes abiertos, me da la sensación, y entonces, pues bueno, pues yo aprendí mucho aquel año con él hasta que él no sigue en Real Madrid, aprendí mucho, también la estructura del equipo me permitió pues, tener mi margen de maniobra. Lo que vengo a decir es que muchos entrenadores, y yo eso lo he dicho a mis personas más allegadas, que cuando ellos vean que noten que yo estoy de vuelta, cuando ya vean que para mí lo prioritario no es el baloncesto, sino todas las cuestiones colaterales que envuelven el baloncesto, que me avisen. Porque realmente en aquel momento quizá deba tomar otra dirección. Para mí fue muy rico en muchos sentidos esa experiencia, pero ya no solo la del año que yo viví con él en el Real Madrid, que fue duro porque realmente el equipo venía de ganar una liga en Vitoria, ¿no? Y sin embargo al año siguiente pues quedamos fuera de la Euroliga, ¿no? Y entonces fue un año duro en la confección del equipo, en el cambio que se estaba sucediendo en el Real Madrid, pero en cualquier caso yo saqué buenas conclusiones y le agradecí siempre y se lo agradezco que él me abriera esa puerta a profesionalidad más absoluta, ¿no? Él tenía una característica que, bueno, corrígeme si me equivoco, yo viendo sus partidos, él no utilizaba la pizarra, o lo utilizaba muy poco. ¿Es así? ¿Y por qué? No, él era una persona que él porfiaba mucho de su capacidad verbal a la hora de dibujar
con palabras, ¿no? También él utilizaba siempre un tono muy, no, podría decir muy militar, pero sería incorrecto, pero muy, muy duro, muy autoritario, donde la gente no cuestionaba nada, es decir, el jugador no cuestionaba nada y entonces lo hacía porque tocaba hacer. Entonces, son de estas cosas que después de haber trabajado, pues como he tenido la suerte de trabajar con otros entrenadores, con Manel Comas, con Naito y con él, pues tú vas cogiendo un poco lo mejor de cada uno y pretendes no solo utilizar la pizarra, que la utilizo a veces, sino que convencer al jugador, ya no que nadie haga las cosas porque tú seas el head coach, sino porque realmente esté de acuerdo de que esa opción es la más interesante a corto o largo plazo. Joan, has hablado de tu inicio de la carrera en Juventud de Badalona y como hemos tenido estos últimos días también a mucha gente de allí, queríamos saber vosotros qué opináis o qué significa para vosotros la Peña. O sea, ¿en qué se diferencia la familia de la Peña del resto de equipos? Bueno, en mi caso, pues yo estuve allí 14 años, 9 años en equipos de formación, 3 años de ayudante de, para mí, el mejor entrenador en equipos de formación de España, o al menos de aquella época, que era Miquel Nolis. Y luego ya tuve la oportunidad de estar como ayudante, como os he dicho, de Manel Comas y de Aito. Entonces, en esos 14 años es evidente que yo venía de entrenar un equipo en San Adrián del Besós, en Betsaida, del que han salido varios jugadores que luego han estado a nivel nacional. Entonces, eso era como graduarte, ¿no? Sí, había hecho una carrera y ya llevaba muchos años entrenando, pero el dar un paso atrás para saber las catacumbas de baloncesto junto a Nolis, pues para mí fue clave. Creo que me definió y me define como entrenador, en el sentido de que las personas que me fichan deberían saber que están fichando a una persona que lo que quiere es no solo ganar títulos y sacar lo mejor del equipo, sino también mejorar al jugador. Entonces, pues bueno, pues podemos hablar de una larga lista de la que me siento muy orgulloso de jugadores que han dado un salto importante en sus carreras después de los años que han podido trabajar conmigo. Entonces, en mi ADN, y ese ADN probablemente viene de esa época, es gracias a la Juventud de Badalona y a esa etapa en concreto de Miquel Nolis. José, y tú estuviste allí también 5 años o 5 temporadas por lo menos. ¿Cómo fue esa experiencia también como entrenador ayudante del primer equipo? Bueno, yo siempre he dicho que son los 5 años más felices de mi carrera deportiva. Yo que creo que tengo el mismo perfil de Joan como entrenador y por lo tanto me considero, antes que nada, entrenador de formación, tener la posibilidad para trabajar con el Juventud de Badalona, pues es un sueño hecho realidad, ¿no? Yo cuando llegué allí, lo primero que me llamó mucho la atención es una palabra catalana, Joan me corregirá si no la traduzco bien, creo que sí, que es bressol. Yo creo que cuando me pregunta, para mí es la palabra más bonita del catalán, bressol, que quiere decir cuna. Y bueno, yo creo que en la filosofía de la Peña, para ellos es un poco el origen o el principio de algo, ¿no? Y para mí, después de haber estado allí 5 años y haber nacido mi hija en ese periodo que estuve yo en Badalona, el concepto aquel de cuna, que por lo tanto estuve muy sensibilizado, tuve que comprar la cuna y todas estas cosas, es el entorno que creamos para dar cobijo, para dar seguridad y crear un ambiente confortable al nuevo miembro que está a punto de llegar. Y yo creo que eso el Juventud sabe hacerlo muy bien con los niños que llegan a formarse, ¿no? Crea ese entorno adecuado para el desarrollo de la formación. Y luego la otra cosa que me llamó mucho la atención en esa etapa mía fue este concepto que Malcolm Gladwell, yo creo que nos sonará, es un periodista americano que se hizo muy famoso por su libro Outliers, el de Fuera de Serie. Escribió otro libro, bueno, ha escrito varios, pero otro que se titulaba David contra Goliat. Y yo intentaba transmitirle a todo el mundo que la Peña era David. Y bueno, la teoría de aquel libro, que lo había un poco contrastado, era que cuando uno tiene muchísimo talento, si realmente va a ser el número 1, puede aspirar a estudiar en Harvard, ¿no? O en Oxford, ¿no? Las grandes universidades del mundo. Pero si realmente no vas a ser el número 1, si realmente tu talento no es tan importante, se había demostrado que cuando te incorporabas al mundo laboral era mejor que te hubieses formado en la 5ª, 6ª, 7ª mejor universidad. Porque eso te iba a permitir adquirir experiencias que posiblemente
te ibas a perder si no eres el número uno en tu posición y en tu generación y eres el suplente de uno de estos chicos que acaba en Enich, que hay muchos muy buenos. Y entonces por eso yo creía que una de las cosas que sabía hacer muy bien, y creo que sigue sabiendo hacer muy bien la Peña, es esto, ¿no? Estos jugadores que no tienen tantísimo talento, pero que son capaces de, con ese entorno que han creado, como comentaba al principio, sacar el máximo posible de ellos. Y fue una etapa que disfruté, porque además de ser asistente en el primer equipo, bueno, la verdad es que pude participar bastante en trabajos de tecnificación de algunos jugadores y fue una etapa maravillosa. Entramos un poco ya en un bloque un poco más profesional. Hay un tema que nos parece muy interesante, que es este que está bastante de moda, entre comillas, que es lo de la estadística avanzada o las analytics. Joan, ahora, ¿qué porcentaje de vuestro trabajo se basa en todos esos datos que ahora hay en el baloncesto actual? Bueno, yo creo que esta pregunta está mucho más preparado Samaniego que yo para responderla, pero en cualquier caso, lo que sí es verdad, y lo comenté hace un par de años, desde hace mucho tiempo, en mi inquietud por ser un poquito mejor cada día, pues pude, en el primer parón que tuve en mi carrera, pues ir a Estados Unidos otra vez después de 20 años y poder estar unos 25 días con Celtics y los Spurs. Y allí vi físicamente, ya sabía que estaba ocurriendo, pero pude comprobar físicamente el poder, incluso la capacidad que están dotando estos equipos a este tipo de información. Y entonces, bueno, fue refrendar una idea que yo realmente tenía y en base a esa idea entender de que en baloncesto no nos podíamos seguir moviendo como habíamos hecho hasta ahora o como yo había hecho hasta hace muy poco, solo sobre la intuición y la experiencia, sino que había un campo muy grande que explorar y entonces había que dotar y rodearte de personas que estuvieran más preparadas que yo mismo para este menester. Y ahí es donde pues Samaniego Sí. puede daros una información bastante más interesante. Que recoja el guante, sí, José. Cuéntanos un poco tú. Gracias, Joan. Muy amable. Uno de mis grandes objetivos en este confinamiento era no dedicar mucho tiempo a la estadística avanzada. Y lo has conseguido, sí. Pero no sé por qué todo el mundo me pregunta. Lo siento. No pasa nada. Se ha puesto de moda y todo el mundo está hablando de estadística avanzada, debe ser que ya es una idea obsoleta, ¿no? Eso creo que es lo primero que deberíamos hablar. Tampoco no sé qué tiene de avanzado que a la suma le hemos añadido la división. Es decir, que es lo único que hacemos con las estadísticas avanzadas, poner divisiones a cosas que habíamos sumado previamente, ¿no? Yo estoy intentando hablar de lo que es la estadística aplicada, es decir, de cómo estamos utilizando los datos, los staff o los cuerpos técnicos, o cómo lo he utilizado yo desde hace muchísimos años. Porque no es nuevo. Nuestro amigo Lluís Riera, que era el otro asistente que estaba junto a nosotros en San Petersburgo, el otro día le vi que uno de los libros que saltaba era Ataques y Defensas Múltiples de Dean Smith, y en aquel libro de Dean Smith ya aparece que Frank Maguire, que entrenaba a la Universidad de North Carolina en los 50-60, ya habló del concepto posesión, de que había que medir el tema de las posesiones. Y ahora lo primero que escuchas cuando alguien te habla de estadística avanzada es de la posesión. Hombre, pues han pasado más de 50 años. Ya podríamos haber avanzado un poquito más, ¿no? Entonces yo prefiero hablar de estadística aplicada. Entonces yo voy a intentar, ya que me toca, pues voy a explicar un poco qué entendemos en un staff técnico. Yo creo que... bueno, otra cosa que me gustaría decir es que parece que en España los entrenadores somos tontos y no sabemos de estadística avanzada, y en el mundo de NBA sí saben. Pero yo estoy convencido que el nivel de conocimiento de estadística de los entrenadores en NBA es similar al que tenemos aquí los entrenadores, que será muy bajo en la mayoría de los casos porque no tenemos grandes conocimientos de matemáticas. Otra cosa es que en la NBA hay mucho dinero y tienen departamentos de análisis y entonces cogen especialistas que se dedican a analizar los datos. Esta yo creo que es la gran diferencia entre nosotros, y luego tienen a una persona que sabe interpretarlos. Y aquí no lo hacemos en plan casero, nosotros no lo guisamos, nosotros no lo comemos. Entonces, en el tema de la estadística aplicada, yo lo primero que quiero decir, por cierto, fue muy brillante la exposición del debate de Moncho el sábado, y básicamente voy a repetir de otra manera el procedimiento que ellos están haciendo.
lo primero que hacemos es conocer el terreno. Es un concepto que viene escrito en el arte de la guerra, o sea que tampoco parece que sea demasiado moderno, ¿no? Y entonces cuando habla del conocimiento del terreno, lo primero que estamos hablando es que uno tiene que conocer dónde está. Y entonces conocer dónde está es conocer los datos que hay a nivel estadístico en los equipos de tu competición. Y es lo primero que tratamos de analizar cuando hablamos de estadística aplicada. Vamos a conocer los datos que hay en la competición. Lo segundo es lo que nosotros llamamos factores críticos de éxito. Es decir, qué datos tienen una mayor incidencia en el resultado, porque al final lo que estamos buscando son victorias. Entonces, no todos los datos que recogemos pueden influir de la misma manera, como bien explicó Moncho hablando del rebote del sábado, en el resultado del partido. Por lo tanto, intentar identificar cuáles son esos factores que pueden acercarnos más al resultado que buscamos, ¿no? Lo siguiente que se tiene que hacer en estadística aplicada es definir los objetivos. En función de los objetivos que tengas, que puede ser ganar la liga o sea, mantener la categoría, tú tienes una definición de objetivos y eso te va a marcar o obligar a crear unos indicadores que te permitan controlar cómo está rindiendo tu equipo en función a la competición y ver cada día cuán lejos o cerca estás de esos factores que tú determinas críticos para lograr tu objetivo. No sé si me estáis siguiendo, Sí, sí. pero yo sigo hablando. Sí, estamos. Sí, Lo siguiente es la atentamente. toma de decisiones, porque los datos se toman para tomar decisiones, no para saberlos. No se pueden quedar en el papel, tienes que tomar. Y luego donde fallamos todos, nuestra sociedad, nuestros gobernantes y muchas veces los entrenadores, lo más importante, que es el tú. Es decir, es transformar el conocimiento y la toma de decisiones que hemos hecho en acción. Y entonces eso es trasladarlo al entrenamiento diario, a tu estilo de juego, a tus reuniones con los jugadores y tú tienes que crear una idea común con el equipo, ¿no? Y luego, como todo proceso se retroalimenta, vuelves a revisar cómo está la competición en la que estás, revisas cuáles son los factores críticos de éxito, vuelves a redefinir si es necesario tus objetivos y tus indicadores, etcétera, etcétera, etcétera. Es un proceso continuo. Y esto es estadística aplicada, que no sé si parece mucho a la estadística avanzada, pero es lo que hacemos los entrenadores en general. Os quería preguntar por el scouting. ¿Cómo preparáis los partidos? Tú primero, Joan, si puede ser. Bueno, lo primero que quiero decir en cuanto a esto es que entiendo que hay muchos entrenadores y equipos que funcionan en base a un scouting muy profundo del rival y dictaminan desde el minuto 1, quiere decir, cuando has acabado con el partido anterior, pues qué metodología vas a utilizar para jugar el siguiente partido. Entonces, la semana, los días, las horas que tú puedas disponer de entrenamiento van encaradas directamente a destruir o a reducir el potencial de tu rival. En mi caso, quizá proveniendo de esa escuela más romántica, siempre he priorizado un poco mis propias fuerzas, mi propia manera de entender esto, trasladarlo al equipo, de tal manera que es evidente que hay un factor importantísimo a día de hoy, y más cuando juegas tantos partidos como hemos tenido la suerte de entrenar Sama y yo este año, donde el scout del rival pues te ayuda a ubicarte rápidamente en el equipo contra el que vas a jugar el siguiente partido y te permite incluso pues, no tener que hacer sesiones muy largas de trabajo que por el cansancio, por el calendario y los viajes no puedes permitirte. Entonces, para mí ese papel es muy importante, pero por este orden. Para mí, por ese orden, incluso estando en Euroliga, el que mi equipo sea quien procure dominar la estrategia en el partido, el equipo que se sienta más fuerte en el partido sea el mío, para mí es fundamental. La estructura de scouting siendo importante, pues igualmente Samaniego os lo puede explicar mejor. Pues dinos, José, ¿qué opinas? Básicamente estoy muy de acuerdo con Joan. Yo creo que yo siempre he querido dedicarle más tiempo al scouting de tu propio equipo que al scouting del rival. Yo creo que la dedicación, el tiempo, la energía que ponemos en analizar al rival para lo que luego sirve en un partido es tan pequeña que lo mejor es vivir la realidad que vivimos nosotros de muchos partidos, con lo cual no hay tiempo para el scouting y ya tenemos la excusa perfecta para no dedicar demasiado tiempo, aunque lo dedicamos todas las horas y casi no dormimos, ¿no?
Bueno, ahora la tendencia está en simplificar. Yo, como creo en los datos, yo no soy de los que empieza viendo a un rival analizando sus últimos partidos. A veces el último partido es una foto fija, yo me gusta tener una foto general. Entonces yo lo primero que hago es mirar los datos estadísticos. Y trabajo en base a datos estadísticos. La mayoría de equipos profesionales utilizamos la plataforma de Synergy, que es un proveedor que te da miles de partidos editados ya y seleccionados por conceptos, por jugadores. Entonces yo hago un análisis de todo eso. Y cuando ya tengo una visión general del equipo, entonces ya puedo centrarme más en ver qué es lo que están haciendo las últimas semanas, en función de los jugadores que están lesionados o no, que puedan haber cambiado en algo de estilo de juego, o los estados de forma, o lo que sea, ¿no? Luego siempre buscas similitudes contra algún rival cercano que se pueda parecer a tu estilo de juego. Y ahora, como todo consiste en simplificar, y Joan lo podrá confirmar, a Joan lo que le interesa son esos 3 sistemas más importantes que tiene el equipo rival, que son a los que les podemos dedicar un poco de atención, o aquello que es algo que pensamos que nos puede hacer daño de manera especial, y las ideas claves para ganar desde el punto de vista ofensivo y defensivo, ¿no? Dónde están las mayores amenazas y fortalezas del rival y dónde están las oportunidades que podamos tener. Y luego el gran problema ahora mismo del entrenador ayudante a la hora de preparar un informe es condensar y reducir la información, ¿no? Y yo creo que ahora la tendencia mayoritaria es que es más importante impactar con el vídeo y que el vídeo muestre el mensaje claro que toda la cantidad de papel que utilizamos para desarrollar informes, ¿no? Al final los jugadores son visuales, son de la nueva era, lo que quieren son mensajes muy cortos, mensajes potentes, y dime 3 cosas muy claras y vamos a jugar, ¿no? Y realmente ahora la tendencia al scouting, yo no sé si tiene que matizar algo, pero es a condensar y a sintetizar y a impactar en el jugador, y es mejor que tengan 2 o 3 ideas muy claras en la cabeza y que intenten hacer eso muy bien ese día, que saturarlos de información. Hay muchos aspectos del baloncesto y del deporte en general que son difíciles muchas veces es difícil de apreciar, ¿no? Porque viven de un trabajo generalmente invisible para el público y del que no somos conscientes. Uno de esos trabajos es la psicología deportiva. Y José, me gustaría saber, o que nos contaras brevemente, ¿por qué es tan importante trabajar la psicología en un equipo de baloncesto? Porque yo no soy licenciado en psicología, ¿eh? Bueno, psicología deportiva, ¿no? Bueno, sí, yo tengo un máster en psicología deportiva. Me hubiera gustado estudiar psicología, pero no lo hice. Bueno, si hablamos en formación, yo creo que lo más importante que tiene que hacer un entrenador es aquello que posiblemente hicieron con todos los que estamos en esta conversación, ¿no? Que es inocularnos este virus del baloncesto, que tengamos la pasión, que nos enamoremos de este deporte. Yo creo que realmente es el poder disfrutar y divertirnos jugando es lo más importante. Y eso, como bien decía Joana al principio de todo, el quitar esa carga que tiene el resultado es fundamental, ¿no? En la élite, una de las cosas que nos estamos dando cuenta, se lo escuchaba también hace poco a Judy Riera, es que es más importante la capacidad competitiva que las habilidades técnicas. Y es cierto, hay gente con poco talento, con no tantos recursos, que saben hacer 2 o 3 cosas muy bien, pero que son grandes competidores, ¿no? Y es una de las cosas que tenemos que desarrollar. Lo digo poco a colación de mi frase anterior. Una cosa es dejar de lado el resultado, pero otra es que no tenemos que olvidarnos que el nuestro es un deporte de colaboración y de oposición, y que la competición es inherente a nuestro juego. Nuestro juego es competir. Otra cosa es la búsqueda del resultado, ¿no? Y cómo el entrenador tiene que ser capaz de buscar que el jugador sea competente, porque todos queremos ser competentes en todo lo que desempeñamos en nuestra vida, los niños en la escuela, cuando salen a una cancha a jugar, o cuando cogen la Nintendo o la maquinita de juegos que tengan,
quieren ser competentes y cuando somos adultos en nuestras actividades profesionales, como padres, como parejas, entonces todos queremos ser competentes. Y yo creo que una de las claves a desarrollar, y eso va muy enlazado con lo que hablé en el debate del CINEP, es la dureza mental, ¿no? Y eso va muy directamente relacionado en que tenemos que educar al jugador a gestionar el error, ¿no? Y los americanos hablan de Next Play Speed, ¿no? Que es la capacidad de reenfocarse, parece que han inventado algo cuando esto viene del budismo, ¿no? Y la capacidad de mentalizarse y estar focalizado en el presente. Pero es la realidad, ¿no? Que lo importante es conseguir que los jugadores, indistintamente si la acción previa fue positiva o negativa, se centren en la siguiente acción, ¿no? Joan y yo tenemos una experiencia negativa en Rusia de un jugador que tenía una gran tendencia a disparar su euforia cuando conseguía una acción positiva que le olvidaba de que la siguiente era bajar a defender, ¿no? Y dice, vale, esto no es el fútbol, no hay que celebrar tanto un gol, o sea, una canasta es una canasta, baja a defender, ¿no? Y que tenemos que enseñar sobre todo a tolerar la frustración. Pero eso va muy relacionado en nuestros procesos de aprendizaje, el proceso de aprendizaje de los jugadores y la capacidad que tiene un entrenador de gestionar los errores, ¿no? Y cómo lo llevamos, ¿no? Y luego el otro tema es el nivel de autoestima que desarrollamos en nuestros jugadores, ¿no? Que eso es lo más importante, pero el cómo hacerlo yo creo que eso es el motivo de una charla completa, más que... Eso se iba a preguntar, que al final, o sea, ¿qué mensajes, Joan, si quieres contestar tú esta parte, o sea, qué mensajes debemos transmitir al jugador para poder trabajar en esos aspectos mentales, digamos, que están costando conectar entre entrenador y jugador? Bueno, yo creo que lo importante es que yo creo que los jugadores en general, tanto en etapa de formación y más concretamente en profesionales, los jugadores detectan rápidamente qué valor le das tú a cada cosa, ¿no? Y entonces es muy importante que el jugador y jugadora detecte pues, que para ti es muy interesante, muy necesario ponerte en la piel de él, saber cuáles son sus valores, los que él otorga a ese esfuerzo, a esa cantidad de trabajo que está invirtiendo para mantenerse en este deporte, en este equipo, sea cual sea. Entonces, la capacidad empática tuya como gestor de grupos es muy importante, saber cuáles son sus prioridades, cuáles son sus objetivos, las de él, las de su entorno, más directo. Entonces, lo que no puede verte es como alguien al margen, alguien que viene aquí a explicar, a hablar sobre su libro, nunca mejor dicho, y que le da igual que esté trabajando con un niño con unas facultades u otras. Entonces, una vez tú eres capaz, cuando conectas con él, y si es posible incluso antes de conectar con él, yo he explicado muchas veces que en la fase de reclutamiento hablamos muchas veces de cómo dirigir a grupos humanos de pequeños y de grandes, pero para mí el antes de empezar la relación es muy importante. El tiempo que invertimos explicándole cuál va a ser su horizonte, cuáles son los planes que tú vas a tener para él como individuo dentro de un grupo donde probablemente tú ya no vayas a hacer ningún tipo de agravio comparativo que lo defienda, es clave. Entonces, bueno, en mi caso, y más es evidente que llevo desde hace unos 15 años y no antes, porque fui muy malo en esto, pues mejorando un poco, y leyendo y asesorándome y intentando estar muy bien acompañado. Pero es verdad que mi sexto sentido, desde que he entrenado a niños pequeños hasta profesionales, ha sido siempre esa capacidad de ponerte en el lugar de él, ¿no? Y entonces a partir de ahí, pues fomentarle, especialmente en los momentos más difíciles, anticipándote antes de que lleguen lo que esto pueda derivar, pero sobre todo que él no vea en ti a alguien al margen de sus ilusiones, sus sueños. Y entonces has de hablarle en su idioma, de mostrarle que eres igual de imperfecto que él, sobre todo, es decir, que no vea en ti a un tótem que nunca se equivoca, sino de mostrar, y a diferencia de algunos entrenadores que quizá, pues como os decía antes, hacen monólogos, ¿no? Y no toleran ningún tipo de duda, pues no, mostrar que eres una persona
tan frágil como ellos en muchos momentos y que lo que sí estás dispuesto es a mejorar, a invertir tiempo por ello, a no escoger el camino más fácil. Y generalmente, excepto ocasiones muy contadas en la vida, me ha ido suficientemente bien con esta metodología, que a buen seguro es mejorable. Joan, yo quería hablar contigo de un jugador en particular y quería saber cómo era ese joven Jules al que tú tuviste la oportunidad de debutar con el Real Madrid y siendo determinante, yo creo, esa decisión en el jugador, o sea, en el Jules que conocemos a día de hoy. Bueno, es cierto que cuando estás, como decíamos antes, reclutando jugadores y imaginando jugadores, lo que yo creo que es clave, y no todos los clubes lo hacen, es tener una gran conexión entre quien ha de sufrir al jugador durante 300 días en viajes y derrotas y victorias y comidas y esperas de maletas y la persona que pueda facilitar esa información para poderlo fichar. Y entonces, en el caso de Sergi Llull, bueno, nosotros estábamos en una dinámica muy positiva por aquel entonces con Raúl López y Kerem Puncheri, pero ya pensando un poco en lo que podía venir, pues a mí me hicieron llegar esta información de este jugador que estaba en Manresa sin jugar en la LEP y estaba jugando casi de 3 en aquel momento muchas veces, y yo lo conocía de años anteriores y hicimos una propuesta con Alberto Herreros para traérnoslo. Él evidentemente aceptaba el reto. Manresa no pusieron muchas pegas porque realmente ellos no estaban sacándole el partido que luego se ha demostrado que era capaz de tener, y bueno, pues evidentemente luego ha funcionado muy bien, y son de estas cosas que el otro día también le comentaba a Moncho cuando él hablaba un poco de cómo hacía la selección de jugadores. Entonces, es cierto que no siempre puedes fichar lo que quieras, ¿no? Pero hay también muchos parámetros que se intuyen en un jugador y que tú no puedes cuantificar, no puedes plasmar en un papel. Y en su caso es un poquito así. Es una persona que, más allá del talento, es una persona que, y la habilidad que él pueda tener, era lo que te transmitía en cuanto a su pasión por jugar, un punto de humildad que yo quiero siempre que mis jugadores tengan, un nivel de compromiso muy alto, alegría, transmitir alegría a la gente que les rodea, sobre todo en momentos más complicados, pero sobre todo es pasión. Lo que él tenía era pasión por el deporte, era una persona ya muy valiente en su etapa más joven. Y bueno, pues aquella apuesta resultó tan bien como para que ahora incluso siga funcionando 13 o 14 años después. Y básicamente ya también es evidente que pues todo el trabajo que ha hecho Lasso con él, Ettore Messina en los años posteriores a mí y también en la selección lo han ayudado, pero él tenía intrínsecamente este don, ¿no? Por jugar, por transmitir, por querer aprender, nunca tener una mala palabra para nadie. Y bueno, por la parte que me corresponde a mí, que no sé cuál es, estoy muy satisfecho de haber hecho esa apuesta. Y es que para muchos de mi generación había un jugador que tenía un don, como tú has dicho también, como Jules, un talentazo increíble, que era Luis Bulo, que tú también tuviste la oportunidad de entrenar, y también quería preguntarte sobre él. Luis era una persona muy distinta a Llull. Yo he tenido también la fortuna, a mí me hace mucha ilusión ver cómo gestionamos todo en distintos tipos de equipo, ¿no? Yo siempre he dicho que cuando tuve la fortuna de entrenar al Real Madrid, inesperadamente, pues entrenaste un portaaviones durante 3 años, más del año que estuve de ayudante con Bosa, y entonces ahí pude trabajar con él, pero luego pude trabajar en un equipo como Sevilla, Cajasol de Sevilla, un par de años más tarde, donde la exigencia era otra, donde realmente tenías que bajar más al barro, donde era un equipo pues, que había estado a punto de descender el año anterior, y entonces le vi las dos caras. Y entonces Luis Bulo, que era un jugador con mucho talento, no hace falta que lo explique, una persona que maquillaba bastante bien sus deficiencias, era un líder silencioso, era una persona a quien recuerdo que una vez, lo he explicado otras veces, que yo le pedía que tirara del carro, ¿no? Apretando a los jugadores que lo rodeaban porque él tenía una buena ética de trabajo. Sin embargo, esto él no, era incapaz de hacerlo. Él podía mostrar su versión más profesional mediante hechos, pero no perdiendo
tiempo o invirtiendo tiempo en hacer que los demás hicieran lo mismo que él. Entonces era una persona que sabías que podía decirte muchos partidos, tenía ese punto de mano caliente muy avanzado para mí en algún aspecto a la época, pero una persona que tenía una capacidad y un hambre y una sensación de ser un asesino con el balón cuando estaba caliente, como pocos jugadores de los que yo he entrenado. Muy buena persona, familiarmente muy estable, una persona muy querida por sus compañeros. Yo guardo un grato recuerdo de esa época. En 2017, el Unicaja se proclama campeón de Eurocup contigo en el banquillo y vais pasando eliminatorias con desventaja de campo todas ellas y contra los rivales más difíciles, el Bayern de Múnich, el Lokomotiv de Moscú, hasta llegar a la final contra el Valencia, que ganáis en la Fonteta. Me gustaría que me dijeses cómo fue ese camino. Pues difícil de repetir, honestamente. Estoy de la misma manera que de la época de Unicaja, en esos 5 años estoy muy, muy contento de un año que no fue tan bueno, que fue el anterior a ganar la Eurocup, donde tuvimos varios lesionados, tuvimos una baja que no pudimos suplir, como fue Richard Hendricks, y sin embargo ganamos muy bien. El equipo resurgió muy bien de todas las dificultades. Es evidente que el año de la Eurocup, primero trabajamos muy bien durante todo el año, sin embargo, pues no fuimos capaces de acabar en las primeras posiciones para defender la ventaja de campo, pero lo que yo recuerdo mejor junto a mi staff cuando a veces lo hablamos es que logramos visualizar lo que iba a pasar. Yo creo que primero los jugadores creyeron a pies juntillas, que se dice aquí, en lo que tú le estabas proponiendo como entrenador. Por aquel entonces, además, recuerdo muy bien que ya por diciembre el equipo iba dando síntomas de mejoría, pero acabamos, yo creo, jugando semifinales de Copa del Rey, pero no fuimos más arriba, no acabamos muy bien, perdimos algún partido tonto de Eurocup, pero sin embargo el equipo, a pesar de esas derrotas, veía que estaba entrenando cada vez mejor, veía que queríamos tener algún premio. Y justo antes de jugar contra Bayern de Múnich, nosotros ya nos habíamos enfrentado a Bayern de Múnich en las fases previas, nos sentíamos muy fuertes. Y entonces, una de las cosas que dimos muy bien fue, bueno, pase lo que pase en el partido de hoy, el primer partido de Múnich, que también es crucial para toda la eliminatoria, nosotros volveremos aquí. Competiremos, si podemos sacarlo hoy lo sacaremos, pero volveremos. Y esa percepción como entrenador que se te sucede algunas veces, no tan a menudo como te gustaría, la tuvimos una vez acabado ese primer partido. Acabamos en Múnich, perdemos en Múnich, una diferencia corta, pero nos propusimos claramente en el vestuario, volveremos aquí y volveremos y ganaremos aquí. Y esa rotundidad, cuando tú les hablas a los jugadores y los jugadores creen realmente en lo que hemos venido haciendo durante muchos meses, fue lo que nos llevó a ganar ese tercer partido en campo de Múnich, a ganar el primer partido en Lokomotiv Kuban en Rusia, en una ya muy buena dinámica de grupo, en donde ya percibes esa chispa, y luego Valencia, que estaba jugando muy bien y de hecho luego gana la Liga. Pues nos pasó algo muy parecido. Sabíamos que podíamos perder más que probablemente contra Valencia el primer partido, pero que de ahí no saldríamos derrotados, ¿no?, de la eliminatoria. Y entonces hay veces que tú como entrenador eres capaz de dibujar un poco en el aire, ¿no? Eres capaz de hacer entender a los jugadores que esa derrota no es más que un escollo que te va a mejorar y te va a permitir llegar mejor al tramo final. Y aunque al final resultó como una película de ciencia ficción, porque a falta de tiempo perdíamos y no teníamos pivots, tuve que hacer jugar a Carlos Suárez de 5, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que plasmamos en ese momento es que el grupo estaba convencido de ser capaz de ir sacando piedras, de no ver la montaña que suponía tener que superar 3 eliminatorias con el factor cancha en contra, y ir superando eliminatorias piedra a piedra. Y lo hicimos muy poco a poco y al final pues lo logramos. Estoy evidentemente muy, muy satisfecho de la convicción con que los jugadores fueron trabajando todo ese proceso. Para terminar, vamos a dar un salto a Rusia. Y José, si quieres, te quería preguntar por bueno, ¿cómo fue esa experiencia de vuestro paso por Zenit? Bueno, en mi caso personal, pues difiere un poquito del de John, ha sido tremendamente positivo, ¿no? Después de tantos años en la Liga Española, pues
salir al extranjero por primera vez lo tomas como un reto, es una oportunidad, te exige adaptarte a un nuevo entorno y evidentemente te tienes que desenvolver en un idioma que no es el tuyo, que también tiene su complejidad y por lo tanto ha sido una gran experiencia más allá de que el final, aunque sí era la crónica de una muerte anunciada, en el momento que decidimos aceptar la wildcard no era el que deseábamos, ¿no? Creo que hay dos partes, ¿no? La primera media temporada, ¿no? Que es cuando nos incorporamos a principios del año 2019, que creo que se hace un gran trabajo porque tenemos tiempo para entrenar y yo puedo ir construyendo un poco la identidad y la idea de equipo que quería y se plasma en una semifinal de playoff muy apretada con Chesca. Y la segunda temporada que un poco todo cambia de manera abrupta a principios del mes de julio cuando se confirma que tenemos la wildcard, ¿no? Cuando, como he comentado yo en múltiples ocasiones, la cabeza o la mente con la que estábamos trabajando era en un escenario Eurocup, ¿no? Y bueno, Zenit es un club relativamente joven, es el antiguo Triumph de Moscú, que se traslada a San Petersburgo hace 7 años, ¿no? Creo que ya, ¿no, Joan? Sí. Y bueno, yo creo que nos hemos encontrado con un club con muy poca cultura de básquet y con muy poca organización, ¿no? Y entonces, aunque el objetivo, uno de los retos al que le habían pedido a Joan era que instalase esa cultura y que crease una organización mucho más profesional, pues el cambio y el salto a la Euroliga, pues te pones en modo supervivencia, ¿no? Y hay que sobrevivir ahí porque la Euroliga te devora y enseguida es capaz de identificar quién es el débil, ¿no? Y nosotros éramos el débil en toda esta historia, ¿no? Eso sería, por un lado, en la parte, digamos, de organización, club. Otra cosa que me llamó mucho la atención es como a veces las medidas proteccionistas, si se alargan en el tiempo, pueden ser negativas, ¿no? Y me refiero un poco a que el jugador ruso tiene allí un precio superior a lo que sería un valor de mercado si tuviesen que salir a jugar fuera. Y eso, por un lado, hacen que estén acomodados y por otro te lleva a ver que el nivel del jugador ruso es deficitario en algunos aspectos de su juego, ¿no? Fueron muy honestos, trabajaron muy, muy duro, tenían una buena predisposición por mejorar, que es lo que les pedimos, pero sí que detectamos, o por lo menos mi sensación, la que me quedó, es que había grandes déficits en el desarrollo del jugador, ¿no? Y de hecho, no hay ningún jugador ruso en el baloncesto NBA, ¿no? Que podríamos decir el baremo para medir la calidad del básquet de un país. Y a nivel continental, pues diríamos que hay 3, 4 jugadores que podrían ser deseados por los mejores equipos del baloncesto europeo, ¿no? Y no son demasiados. Joan, hemos visto mucho al Zenit en Euroliga, porque al final también para el seguidor español es la competición más accesible, ¿no? Dadas las participaciones de los equipos españoles. Pero, ¿cómo es? O sea, ¿qué tiene de especial la Liga Rusa? ¿O qué echas en falta para esa liga? Bueno, es una liga que yo pude vivir ya en mi etapa en Žalgiris Kaunas, donde fue el último año que Žalgiris Kaunas decidió jugar la BTB, la Liga Rusa, donde la inversión de dinero es mucho más alta que hace 7-8 años cuando estuve allí. Pero evidentemente, a pesar de que han mejorado mucho porque grandes jugadores están yendo allí, como decía un poquito Sama, pues se echa a faltar un poco una organización mucho más adecuada, en el sentido de que, aunque la inversión económica es alta para fichar jugadores, pues probablemente a nivel de infraestructuras, a nivel incluso de organización de equipos, de todo el trabajo previo a nivel de formación, incluso a nivel federativo, según ellos mismos nos decían, pues aún está lejos de su potencial. Yo tengo la sensación, después de haber trabajado allí estos años y el año que estuve en Žalgiris, que como le pasa un poquito a Argentina, y permitirme esa comparación porque es lejana, pero son países que en cuanto se propusieran hacer las cosas muy bien y de una forma muy estable y trabajar no
con la inmediatez del resultado, sino trabajar a medio plazo, podían ser dos monstruos de competición, mejorando pues todo lo que rodea al baloncesto en sí, ¿no? Y no queriendo ganar mañana, sino hacerlo con tiempo, porque es el país más grande del mundo, con la una gran cantidad de habitantes, como para que realmente tuvieran una competición aún de más alto nivel. Las grandes distancias con estos bajos medios que decimos dificultan un poco poder compaginarlo con la competición europea. Y entonces, yo creo que nosotros, cuando hemos estado allí, en este periodo de tiempo que hemos estado, 1 año y medio que hemos estado, hemos intentado aportar un poco la seriedad o la estabilidad que se pueda tener un poco en la ACB o en Europa, en la organización del club, en muchos detalles que a ellos se les escapaban y que nunca se habían ni planteado. Pero evidentemente, pues esa propuesta, que era 3 o 4 años vista, pues se vio un poco cercenada cuando realmente se opta por jugar la Euroliga y no la Eurocup. Pero en cualquier caso es una competición que puede o tiene el potencial de ser una grandísima competición. Perfecto. Y ahora que habéis cerrado esa etapa allí, ¿hay planes de futuro? De futuro inmediato. ¿Tenéis alguna idea? ¿Tenéis algo en mente? ¿Descansar? Yo en mi caso, francamente, ahora parece casi una falacia pensar en ti mismo cuando estás en mitad de una pandemia y hay tanta gente jodida. Entonces, en mi caso en concreto, aunque mires de reojo en algún momento, te levantes alguna vez pensando, ¿qué vas a hacer? Honestamente, os confieso que no tengo el derecho a pensarlo. O sea, tenemos a tanta gente jodida a nuestro alrededor que realmente el problema principal es que esto no vaya más, que realmente la gente que está jodida se recupere, incluso la gente que quede afectada por una cuestión laboral, que realmente pueda optar a recuperar su puesto de trabajo lo antes posible, que como decíamos al principio salgamos un poquito mejores de todo esto. Y si he de pensar en baloncesto, ya no pensando en mí, y vosotros no me conocéis suficiente, Sama un poquito más, me preocupa más que realmente, por ejemplo, personas que han trabajado conmigo, como es el caso de Sama o Luis o Germán, o otras personas que hayan podido quedar afectadas por todo esto, pues puedan conseguir trabajo en el que viene, más que lo que pueda pasar conmigo. Yo he tenido el privilegio de no parar en muchísimos años, entonces si ahora me toca estar parado porque no se da la coyuntura de que nadie te quiera o que nadie crea que eres el adecuado para ese equipo, pues que no lo sea, pero si ahora tuviera que firmaría que sobre todo todos ellos pudieran tener trabajo y se recuperaran. Perfecto. O sea, estoy completamente de acuerdo, Jan, ¿eh? Yo creo que aquí hay una obligación de volver a una normalidad que para todos, ¿no? En la que pues no afecte a los grandes estratos de la sociedad, y ya, evidentemente, habrá un momento para plantearse otras cuestiones, ¿no? más profesionales. Bueno, pues ya terminando, os voy a pasar con Nacho, que antes os ha preguntado una cosilla. Os va a hacer un test muy rápido, o sea, que van a ser preguntas cortas, respuestas breves. Vale, pues empezamos con si os gustaría entrenar o formar parte del staff de un equipo NBA, a cualquiera de los dos. Bueno, Sama no está diciendo nada, espera que yo me moje. No, yo diría por qué no. O sea, yo creo que es una gran experiencia, ¿no? Y Claro. antes decía que fue un reto entrenar por primera vez fuera del baloncesto español, pues ahora, si me estás planteando cruzar el charco y ir a la mejor liga del mundo, pues te voy a decir, ¿por qué no? Lógicamente, yo desde luego me encantaría. Bueno, yo sobre esto lo que tengo que decir es que en el caso de Samaniego, y permitirme que hable de él, es que es una persona que está preparada ya no para estar en Zenit de San Petersburgo con alguien como yo, sino que yo creo que es una persona muy preparada para estar en cualquiera de los grandes equipos que hay en Euroliga, y sería un error capital que muchos equipos de la ACB o de la misma Euroliga no lo incorporaran mañana, no en verano, sino mañana, y por lo tanto, ¿por qué no verlo a él perfectamente en una dinámica de equipo NBA? En mi caso en concreto, pues es algo que alguna vez se ha especulado,
y que no descarto que pudiera darse, pero yo creo que hay una serie de sueños que tiran de ti y este puede ser uno de ellos, pero lo único que pretenden esos sueños, en mi caso, es hacerme un poquito mejor. O sea, lo que quiero es tener las cosas que me merezca y si no merezco estar en la NBA, ni llevar equipos mayores, ni selecciones, ni nada parecido, será que no lo he merecido y por lo tanto tengo aquello que valgo, ¿no? Y nada más. ¿Qué jugador ya retirado os hubiese gustado entrenar? En mi caso, Ginóbili. Claro, será porque me ganó la final de la Euroliga aquella que en el formato antiguo contra el Baskonia y fue el MVP y luego ya decidí irse de allí a la NBA, pero yo creo que es un jugador que, porque me enfrenté a él posiblemente, me marcó. Buena elección, José, ¿eh? Muy buena. Sí, el listón está alto en todo esto porque hay muchos jugadores de estos que han sido capaces de, en el caso de Ginóbili en concreto, yo tuve hasta hace muy poco enmarcado aquí delante de mi despacho, en mi casa, un artículo que él hablaba en primera persona de su carrera. Entonces, una persona que ha sido capaz de dar los pasos preceptivos que él fue hasta coronarse campeón de la NBA varias veces, es lo que yo le enseñaba a muchos de mis jugadores, que muchas veces recuerdo tener equipos de juventud, a jugadores que realmente luego han sido importantes a nivel de selección y para hablar de un ejemplo al que seguir, pues él era una persona que marcó un terreno muy bueno y un camino para todas las nuevas generaciones. Luego, evidentemente, hay muchos otros, pero él sería un ejemplo perfecto. ¿La mejor ciudad en la que habéis vivido por vuestra profesión? ¿Sabríais decirme cuál es? O la que más os haya gustado. En mi caso, a pesar de que nosotros vivimos en Sant Adrià, Badalona, hacemos vida en Barcelona, o yo hago vida en Barcelona, fuera de Barcelona, recuerdo que fui con mucho miedo a Madrid, lo reconozco y siempre lo he dicho públicamente, y sin embargo yo me enamoré de Madrid. Madrid me atrapó, me cuidó, me mimó y tengo un gran recuerdo, pero Sevilla y Málaga no quedan nada lejos. Málaga, por el hecho de estar cerca del mar, por su cultura, pues también tenía más rasgos parecidos a mi zona de Barcelona y sin embargo tanto Kaunas, que yo viví allí una época de transición, y ahora San Petersburgo, yo creo que están bastante más alejadas que estas tres ciudades en las que he vivido. ¿Y tú, José? Bueno, yo podría decir Donosti, que fue donde nací, pero realmente no he vivido allí. Entonces, yo soy de pueblo, entonces yo no me puedo quedar con una ciudad. No me gustan las ciudades. Yo fui muy feliz en Masnou, que fue donde viví los 5 años que entrené en la Peña, pero si tengo que quedarme con un sitio me quedaré con Murguía, que está al lado de Vitoria, que es donde me compré el piso en mi etapa en el Baskonia y es donde soy más feliz. Vale, y la última, vuestro mejor momento en una cancha de baloncesto. Bueno, tengo la suerte de haber vivido muchos, como todos hemos vivido o viviréis los que estáis un poco oyendo todo esto, pero es evidente que te sientes muy orgulloso de haber jugado 3 finales de Eurocup con 3 equipos distintos, con 2 victorias y una derrota, y esas victorias son muy bonitas, y haber ganado una liga con el Real Madrid y con Žalgiris Kaunas, etcétera, etcétera. Pero probablemente si me pides una situación, pues es una que se reproduce muchas de las veces que vuelvo a jugar pues a canchas como el Real Madrid o como Sevilla, como Málaga no, porque aún no he vuelto a jugar a Málaga, o como Žalgiris Kaunas, que sí jugué este año, y donde la recepción, la manera en que te recibe el público en la presentación aún sigue siéndome difícil de superar. O sea, percibo mucho cariño y ese cariño es, supongo, una gratitud a la inversión o al trabajo que tú imprimiste en el periodo en que estuviste allí, y quizá ese momento es probablemente uno de los momentos más especiales que yo pueda sentir. Para mí, aunque parezca un contrasentido, mi mejor momento fue perder aquella final con el Baskonia, creo que fue en el año 2001. Yo creo que aquel equipo que dirigió Dusko Ivanovic jugó en altísimo nivel. Sorprendentemente llegamos a la final y estuvimos a punto de ganar aquel quinto partido, ¿no? Y lo digo sobre todo porque
luego se han repetido en el paso del tiempo y estos últimos años en la Euroliga te das cuenta del nivel de exigencia que tiene, pero cuando tú juegas un playoff en una final de la Euroliga con ese nivel de exigencia, sabes que tienes que sacar lo mejor que llevas dentro, los jugadores en su rol y los entrenadores en el nuestro, ¿no? Entonces, yo creo que como experiencia de aprendizaje profesional, para mí es el momento más importante. Vale, pues muchas gracias a los dos y os dejo con Félix, que os va a hacer una última pregunta para acabar. ¿Qué 3 consejos le daríais a un joven entrenador de formación? Bueno, en mi caso yo creo que lo he dicho un poquito antes, para mí es muy importante ser consecuente, ¿no? Y ser consecuente quiere decir que entendiendo todo el entorno que rodea cualquier equipo, escuela, asociación, es muy importante saber qué tenemos entre manos, ¿no? Nosotros no somos profesores, pero somos personas que podemos ser muy importantes al grupo humano que tenemos entre manos. Entonces ahí es muy importante saber primero cómo eres, no perder tus principios, no perder tus valores, no querer correr demasiado. Entiendo de que estamos en esta etapa de la vida donde realmente queremos todos inmediatez en todo aquello que dominamos o participamos, pero yo no quiero ser muy abuelo cebolleta y entiendo que por la edad puedo empezar a serlo, pero yo pasé 2 años en benjamines y pasé 2 años en alevines y 2 años y más años en infantiles y la progresión fue muy lenta, demasiado probablemente en algunos momentos, pero ahora estoy muy, muy, muy orgulloso de haberme curtido tantos años en chicos y en chicas, en segunda división, hasta que se abrió la puerta de un equipo como Juventud, que me permitió volver a ser ayudante. Entonces, no correr, no buscar atajos, formarte, escuchar, más que hablar, escuchar muchísimo, invertir tiempo, no esperar que te regalen nada, el nivel de competencia es altísimo, también ser conscientes de la dificultad que comporta ser primer entrenador. Muchas veces supongo que idealizamos esta profesión, pero vemos que un montón de familias desmembradas porque este tipo de trabajo requiere tener la maleta en la puerta, estar constantemente viajando, es muy difícil. Entonces, en primer término, sobre todo, y para no enrollarme, es no buscar atajos y formarte, sobre todo. Que son 3, Joan, que no una. Queda una. No, vale. No, sobre todo, yo he dicho muchas veces que todos hemos de ser distintos, ¿no? Y en el sentido de que hemos de entender, no sé si sigue siendo así, pero recuerdo que cada verano había 200 nuevos alumnos que se convertían en entrenadores nacionales. No lo sé, si no es así, entendéis un poco lo que quiero decir. Entonces, si realmente hay 200 o 150 nuevos entrenadores nacionales cada año, ¿a santo de qué tú vas a ser uno de los que opte a poder ser un entrenador profesional, bien sea en Liga Femenina, en NEVA, en LEP, en el extranjero, en ACB o en Euroliga, Eurocup, donde sea? Y no lo serás si no tienes un poco esa base, ¿no? Si no eres singular, si no eres capaz de hacer esa inversión tan grande. Entonces, no ser una mala copia de nadie para mí es muy importante. Sí, yo en este primero estoy totalmente de acuerdo con Joan. Yo creo que hay que ser auténtico, que cada uno tiene que encontrar su propio camino, que como decía Joan, no hay atajos, todo es un proceso y que los errores nos van a ayudar a recorrer a ese camino y aprender, ¿no? Yo lo segundo es que les diría que hicieran un sano ejercicio de preguntarse por qué entrenan. Es algo que cuando he tenido que dar formación de nivel 2, que es normalmente donde normalmente he dado los cursos de entrenador, cuando he tenido la oportunidad siempre he hecho esta pregunta a los alumnos, ¿no? ¿Por qué quieren entrenar? ¿Por qué entrenan y por qué quieren ser entrenadores? Yo creo que eso es un ejercicio. Y el último consejo que les daría, siendo como es muy importante tener unos amplios conocimientos específicos de nuestra especialidad, en este caso el baloncesto, que abran sus mentes, ¿no? Y que sean capaces de aprender
múltiples disciplinas, de múltiples aspectos de la vida que en un momento determinado les pueden ser útiles para solucionar las situaciones que les va a plantear el juego, ¿no? Entonces yo creo que al final estamos buscando la especialización y todo el mundo en este confinamiento quiere saber sobre ataque a zonas, defensa de bloqueos, sistemas, fundamentos y al final yo creo que hay que tener una visión mucho más holística y a mí me ha ido bien y yo creo que es un consejo que les tendría que dar a los jóvenes. Bueno, pues la verdad que creemos que no hay un mejor cierre a esta conversación que estos consejos que habéis dejado para todos los entrenadores de formación, en especial para los que forman la familia del Club Deportivo Estudio. Queremos agradeceros vuestro tiempo, ha sido una conversación fantástica y deliciosa. Desearos pues salud sobre todo y que esperamos veros pronto de nuevo en la cancha de baloncesto, que será una buena señal. Así que gracias por pasar este rato con nosotros y que vaya todo bien. Muchas gracias a vosotros y mucha salud, como tú decías, para todos. Sí. Gracias, muchas gracias por recordaros de nosotros. Os deseamos lo mejor y en nada que podamos ayudaros sabéis dónde encontrarnos. Como ha dicho Joan Plaza, los atajos no nos llevan a ningún lado. El camino largo, escuchando y aprendiendo de las personas que nos rodean, es la receta con la que me quedo después de esta charla tan cautivadora. Me quedo con la humildad que nos han demostrado ambos y con lo enriquecedoras que son las charlas con entrenadores de élite. En su día lo fue la de Sito y también lo ha sido la de hoy. Sí, a mí me ha gustado mucho Sama cuando ha hablado de los valores de un buen entrenador asistente, sobre todo cuando ha dicho que un entrenador ayudante tiene que tener un alto nivel de autoestima para saber que no es el protagonista. Y una frase que me ha encantado que ha dicho, tienes que matar tu ego. Así que eso me parece un resumen perfecto para todo aquel que quiera ser entrenador ayudante. Chema, como siempre, ¿qué nos depara? Tráenos sorpresas, danos alguna primicia. Pues nada, mañana teníamos un toque femenino de una exalumna del Colegio Estudio. No digo más, aunque muchos se podrán imaginar quién es. Bueno, suena muy, muy interesante, así que no os perdáis el siguiente episodio de Fiebre Amarilla y agradecemos a todo el mundo que hace posible que este programa salga adelante. Hasta la próxima.